Pues buenas tardes. Con puntualidad, con frecuencia no conseguida casi nunca, damos inicio a este acto con el que continuamos las actividades programadas para este trimestre por el Ateneo Científico y Literario de Toledo y su provincia. Y en primer lugar, pues quiero agradecer una vez más a la biblioteca, a su directora María Dolores Cristóbal, porque nos cede una vez más pues estos altos salones para desarrollar nuestras actividades. También a los queridos socios y amigos del Ateneo por su continuada acompañamiento. Y a nuestro asiduo colaborador, y antes ya también a nuestro querido amigo Aurelio, que yo le llamo Aurelio el Vocálico, porque tiene a bien acompañarnos en nuestros actos y materializarlos para la posterioridad con sus fotografías. Así, por tanto, Aurelio, muchísimas gracias una vez más. Y a ustedes, señoras y señores y amigos del Ateneo, pues por acompañarnos también. Hoy tenemos el gozo una vez más de que mi compañero de la Real Academia, Miguel Ángel Dionisio Vivas, muchas veces se confunde el apellido con el nombre, pero Dionisio es apellido, pues nos va a ilustrar una vez más. Y antes, quiero decir que es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Madrid. Su tesis fue precisamente sobre el cardenal Isidro Gomá y la Iglesia española en los años 30. Fíjense ahora la cantidad de licenciaturas, 4 por lo menos. Licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos, y en Geografía e Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, en Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma de Madrid y en Teología por la Universidad de San Dámaso de Madrid. Además, hizo un máster en Liderazgo Democrático y Comunicación Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense también de Madrid. Es profesor asociado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad también madrileña, Complutense. Del Departamento de Historia, Teorías y Geografías Políticas desde el 2019 al 2023. Este año pues lo habrás dejado. Es profesor de Historia de la Iglesia en los Institutos Teológico San Ildefonso y de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo desde 2005. Profesor invitado en la Facultad de Humanidades de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido profesor en la Escuela Universitaria de Magisterio ESCUNY de Madrid durante varios cursos, 2016 a 2022, y actualmente ejerce la docencia en la Facultad de Artes y Humanidades de las Universidades Rey Juan Carlos de Madrid. Es académico numerario de la Academia Somos Compañeros de Toledo y ostenta el cargo de secretario de la misma. También desempeña la labor de subdirector del Archivo Diocesano de Toledo. Ha impartido cursos y conferencias en Italia, Cuba, que están ahí al lado, y Perú, que también está cerca. Su línea de investigación se centra principalmente en el conflicto catolicismo y secularización en la España del último tercio del siglo XIX, es decir, desde la Restauración hasta la Segunda República. Pero nuestro muy apreciado, querido amigo Miguel Ángel y compañero de la Academia, es una persona muy generosa, quizá excesivamente generosa, que atiende a cuantas entidades culturales se acercan o nos acercamos a él para solicitarle su colaboración, y nunca se niega. Es joven, a pesar de todo lo que tiene logrado. Colabora asiduamente en radio, además, y televisión y prensa, y ha publicado numerosos artículos en revistas y periódicos locales y regionales, de los que los 150 primeros, publicados en la Tribuna de Toledo, han sido reunidos recientemente en un libro titulado
el Torreón de San Martín. Digo que ha salido a la plaza pública pues hace unos meses. Con el Ateneo es colaborador reincidente, digo con muchísimo cariño lo del reincidente, bien como conferenciante, bien como colaborador, bien como autor de artículos que publicamos en nuestra revista Alfonsí o El Miradero, Alfonsí. La última vez que nos acompañó, que nos ilustró, fue con una conferencia sobre la Madre Jerónima de la Fuente, misionera pionera en Filipinas. Desde aquí de Toledo salió, pasando por Sevilla, donde la pintó Velázquez, y siguió hasta Oceanía. Ahora nos va a hablar del cardenal Lorenzana, un clérigo ilustrado entre México y Toledo con motivo del 220 aniversario de su muerte en Roma. Así pues, tienes la palabra, querido Dionisio. Pues muchísimas gracias, Juanjo, por esta presentación, pues, de la amistad y del cariño y de la colaboración habitual que tenemos en la Academia, y ya sabes que es siempre una alegría y pues poder colaborar con vosotros y dar a conocer un poquito pues estas figuras de nuestra historia, que yo creo que nos van ayudando a entretejer ese tapiz, son la urdimbre que nos ayuda de nuestra historia toledana. Cuando Juanjo me invitó a dar esta conferencia, pues no dudé, porque Lorenzana para mí es una figura excepcional, aunque es verdad que a mí me da cierta cosa hablar hoy de Lorenzana teniendo también nuestro compañero y amigo Antonio Casado, después de su monumental tesis doctoral, en la que en la primera parte de ella, la segunda parte, analiza, en un análisis excepcional y exhaustivo, los retratos de la biblioteca de Lorenzana, que estaba en el Palacio Arzobispal y que hoy se encuentra en gran parte aquí, en esta biblioteca Castilla-La Mancha, que ha heredado parte de la riquísima biblioteca del Cardenal, y sobre todo la primera parte de su tesis es una visión amplia y profunda de lo que es el Toledo del siglo XVIII. Entonces, bueno, pues yo también he aprendido de Antonio, y aquí esta mañana cuando llamaba digo, ¿pero qué vas a aprender? Sí, es que, bueno, pues alguna cosa, todos aprendemos de todo. Y yo agradezco, pues como siempre, también su presencia y la de todos ustedes. Y espero pues que esto les sirva un poquito para conocer una figura que es realmente excepcional. Lo he titulado Un canal ilustrado entre México y Toledo. Ahí tenemos uno de los retratos más famosos del cardenal. Y vamos a hacer ese recorrido. Voy a intentar que sea un poco general, no quiero detenerme en aspectos muy detallados, sino que una visión amplia, una figura que realmente es excepcional. Ahí lo indico. Esta sería un poco la motivación y el objetivo de esta conferencia. Acercarnos a una figura excepcional. Ahí tienen su escudo, que aparece en numerosos edificios toledanos, en este caso el del Palacio Lorenzana, que él construye para la Universidad de Toledo. O sea, Toledo le debe la última gran reforma urbanística que hay en Toledo, que es la del siglo XVIII, previa a las contemporáneas, pero el siglo XIX ya sabemos que Toledo va a ser el siglo de la decadencia. Las últimas grandes intervenciones urbanas en el Toledo del antiguo régimen, el siglo XVIII, va a ser Lorenzana. Entonces, gracias a él tenemos esos edificios que él cuidaba especialmente. No era solamente la construcción, sino que fuera todo con el máximo detalle. Y aquí estaría un poco el guión de lo que yo voy a hablar. He organizado mi exposición pues en 5 apartados que van a ir recorriendo toda la vida del cardenal. Vamos a empezar con una fecha, un 3 de octubre, porque el 3 de octubre del año del Señor de 1772, por la tarde, entraba solemnemente en la ciudad de Toledo un nuevo arzobispo primado, que llegaba a la vieja sede de San Ildefonso procedente de la Nueva España, donde había desempeñado la tarea de arzobispo de México. Un prelado que, sin embargo, no desconocía la archidiócesis primada, pues durante varios años había formado parte del cabildo de su catedral, Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón, quien pasaría a la historia como uno de los prelados más insignes de la más que milenaria vida de la diócesis toledana. Aparentemente culminaba con el regreso a Toledo
una brillante carrera eclesiástica, que sin embargo, como veremos, sería truncada por las intrigas políticas, de tal manera que acabaría recorriendo otros derroteros no menos brillantes, aunque menos conocidos, al servicio directo del Papa en la agitada Roma del finisecular del XVIII, en el contexto de la ocupación de Roma por los franceses. La figura de Lorenzana ha sido tratada por una abundante y desigual bibliografía, que sin embargo aún necesita pues un estudio. Hace falta una biografía sobre el cardenal, una biografía exhaustiva. Tenemos muchos estudios parciales, pero haría falta una tesis doctoral, una buena monografía que analizara toda la figura del cardenal. Tenemos los datos, pero más en profundidad. Yo obviamente no pretendo esto porque mis conocimientos pues no llegan a tanto y requeriría pues un trabajo de archivo. Tenemos en Toledo, el Archivo Diocesano, unos fondos muy ricos en relación con Lorenzana y que nos hablan no solamente de su estancia toledana, sino incluso de su estancia mexicana. Pero yo creo que independientemente de que nos falte esta gran biografía de Lorenzana, pues nos encontramos con una figura que es de las más importantes que han regido la sede de Toledo, y la podemos parangonar a los grandes prelados de la época visigoda, a Julián, a Eugenio, Ildefonso, o a los de la Edad Media, Mendoza, Cisneros, Portocarrero, Portocarrero, otra figura que necesitaría una tesis doctoral. Es una figura impresionante, tiene un papel muy similar al cardenal Cisneros. Sin embargo, nos hemos quedado de Portocarrero en el epitafio de la catedral, de su tumba, y hace publicines en Nil, que tampoco es original, es un topos que él trae también de Roma, que él lo ve en Roma porque pasó muchísimos años en Roma. Bueno, otra figura que merece la pena profundizar y que fue, como Cisneros, la figura durante un momento, en el cambio desde la muerte de Carlos II y en la llegada de Felipe V, fue la máxima autoridad de la monarquía. Bueno, pues yo creo que a ellos se puede parangonar. Con algunos, como Gonzalo Pétrez, del que también hablé en otra conferencia, con Jiménez Cisneros y con el cardenal Gonzalo Martín, pues comparte el haber ayuda a conservar y potenciar el tesoro de la liturgia visigótico-mozárrabe. Antes de entrar en la figura de Lorenzana, quiero hacer espero no extenderme demasiado en ello, quiero hacer presentar una panorámica de la Iglesia española en el siglo XVIII, porque además Lorenzana tiene una vida muy longeva. Lorenzana vivió 81 años, de tal manera que para su época es una vida muy amplia, de tal manera que fue contemporáneo del canto del cisne, de lo que hemos venido a llamar antiguo régimen. Él pudo participar de los últimos esplendores de esa etapa, con lo que hemos también denominado despotismo ilustrado, que él vivió plenamente y con el que se sintió identificado. Fue testigo de la Revolución Francesa y pudo ver las consecuencias de la Revolución por Europa. Su muerte le impidió ver la llegada de los franceses a España, pero sí él en Italia fue testigo y protagonista de esos momentos tan convulsos. Nació en León en 1722 y falleció en Roma en 1804. Su plena madurez como eclesiástico se desarrolló bajo los reinados de Carlos III y Carlos IV, aunque él nació bajo el reinado de Felipe V, el breve de Luis I y de Fernando VI. Coincidió con numerosos papas: Inocencio XIII, Benedicto XIII, Clemente XII, Benedicto XIV, Clemente XIII, Clemente XIV, Pío VI y Pío VII. A Pío VI pudo haberle sucedido, porque fue uno de los candidatos en aquel cónclave de Venecia, cuando se pensaba, por obra y gracia de Napoleón, que Pío VI sería el último papa. Coincidió, estando en Toledo, con figuras como Diego de Astorga y Céspedes, con el cardenal Luis Antonio de Borbón y Farnesio y con Luis Antonio Fernández de Córdoba, el conde de Teba. Y le sucedería, como ya veremos, el hijo del cardenal Borbón Farnesio, Luis María de Borbón y Vallábriga. Sabemos que el comienzo del siglo fue muy tumultuoso con la guerra de sucesión española, con los conflictos que hay entre Felipe V
y el papado, por el reconocimiento que hace en 1709 el Papa Clemente XI al pretendiente Carlos, y eso hizo que hubiera una gran tensión, que se resolvió muy favorablemente para la monarquía española, porque el siglo XVIII es el siglo del regalismo, es el siglo en que la Casa de Borbón logra tener un control, digamos, casi total de la Iglesia española. Incluso hubo alguna elaboración teórica y teológica sobre cómo los reyes tenían esa misión. Estamos, en pleno auge del regalismo, cuya crisis se produciría precisamente con la Revolución Francesa. Se normalizan las relaciones con el papado después de esa crisis, tras un acuerdo de 1717, y se intenta, desde principios del siglo XVIII, llevar a cabo una auténtica y profunda reforma de la Iglesia española. El Papa promulga una bula, Apostolici Ministerii de 1723, buscando esta renovación de la Iglesia española, y teniendo como promotor otra figura también muy interesante, que es el cardenal Belluga, que era obispo de Cartagena. Se iban a Murcia, y ahora vale la pena ir a Murcia porque están restaurando la fachada de la catedral y se puede hacer una visita hasta arriba del todo. Si van a Murcia, visiten la fachada de la catedral, porque es una explicación a unos escasos metros de ese retablo tan maravilloso barroco que es la fachada de la catedral murciana. Bueno, en 1737 va a haber una nueva crisis entre la corte borbónica y la pontificia, en el contexto de otra guerra europea, la de sucesión polaca. Llegando las tropas de Roma, esto menos conocido. O sea, normalmente conocemos la ocupación de Roma por parte de las tropas de Carlos V, el saco de Roma. Bueno, pues en este año se produjo una ocupación de Roma por las tropas españolas. Y a continuación se firmó un concordato de muy corta vigencia, al que sustituiría otro concordato del 1753, en el que el patronato regio, que venía de la época de los Reyes Católicos, pues alcanzó un nivel extraordinario, porque ya no solamente se extendía a los nombramientos episcopales y algunos beneficios, sino que se extendía a todo el sistema beneficial español. El objetivo era, y así lo defendían los monarcas, que los diversos beneficios eclesiásticos fueran ocupados por personas doctas y virtuosas. En la práctica, esto hizo que durante el reinado de Carlos III la mayor parte de las sedes episcopales y los principales beneficios pues fueran desempeñados por personas adictas a las ideas del despotismo ilustrado. Carlos III, cuando llega a España, pues viene era muy curioso, una figura profundamente piadosa, uno diría que casi le llamaría beato, y sin embargo era profundamente, le ocurre lo mismo que a Felipe II, era profundamente celoso de las regalías de la monarquía, y sabemos el papel que tiene Carlos III en la expulsión de la Compañía de Jesús en España. Carlos III va a promover, auxiliado por ese episcopado que era nombrado por él, ahí tenemos a Lorenzana, pues va a promover el nombramiento de una serie de prelados que tratarían no solamente de reformar la Iglesia, sino que estuvieran imbuidos del espíritu ilustrado, buscando promover la renovación cultural, la económica, como hizo Lorenzana aquí en esta casa, con la Real Casa de Caridad, la asistencial o la artística. Un episcopado que obviamente no estaba en situación de criticar al rey, solamente tenemos una excepción, la del obispo de Cuenca, Isidoro de Carvajal, a raíz de la expulsión de los jesuitas. Una de las grandes preocupaciones de los monarcas y de los regalistas del siglo XVIII, que explica lo ocurrido en el siglo XIX, será la situación del clero regular, que en España había logrado un desarrollo desmesurado. Entonces nos encontramos con que la percepción que había, y esto lo veremos en el 19 con las supresiones y claustraciones, la percepción que había sobre los regulares era muy negativa. El crecimiento excepcional de las órdenes religiosas en el siglo XVI y XVII, el XVIII, es visto como algo perjudicial para el progreso, para el desarrollo del reino. Sin embargo, estos regalistas
no eran anticlericales. De hecho, lo que ellos van a proponer y van a pretender va a ser el desarrollo de un buen clero parroquial. Son profundamente defensores del clero parroquial, un clero parroquial que esté bien formado, un clero parroquial que esté bien dotado económicamente. Porque los frailes se han visto, y esta es la imagen que tienen los ilustrados, como fanáticos y poco útiles a la sociedad y a la Iglesia. Entonces, se va preparando el caldo de cultivo en el cual surgirá más tarde, ya en el 19, la supresión y la claustración. Con respecto al clero secular, en el cual insertamos a Lorenzana, pues nos encontramos con un alto número de clérigos. Esto significaba que hubiera una adecuada atención pastoral, porque había lugares donde se acumulaba una gran cantidad de clero, bueno, los cientos y cientos de clérigos que forman parte, por ejemplo, de la Catedral de Toledo, o las parroquias más importantes estaban muy bien atendidas, y sin embargo había parroquias que tenían carencias de atención pastoral. Y además tampoco todo este clero estaba dedicado a la vida parroquial. Muchos tenían un beneficio, a veces las capellanías que tenían pues por herencia, por familia, y no tenían una auténtica tarea pastoral parroquial. Era simplemente, muchos era o celebrar la misa y poco más, atender las cargas de las instituciones, y no había ninguna pastoral. Entonces esto va a ser una de las preocupaciones. Cojo para que vean la cantidad de clérigos que había en España, tomándolo del catastro de Ensenada, un dato de un lugar como Cifuentes, el Alcarria, que tendría más población que hoy en día, pero tampoco mucha más. En Cifuentes, según nos dice el catastro de Ensenada, teníamos 313 vecinos y había 23 curas, 38 frailes franciscanos, 23 dominicos y 30 monjas. O sea, una parte muy importante de la población. Y en Toledo, ciudad, el arzobispado de Toledo, que era junto al de Sevilla, de los más extensos y ricos del reino, pues un poquito antes de la guerra de independencia, tenía unos 3.000 eclesiásticos seculares y unos 2.600 religiosos. En una ciudad de 20.000 habitantes, una capital como Toledo, bueno, pues el clero capitular, por ejemplo, tenía 14 dignidades, 40 canónigos, 50 racioneros y 53 capellanes, más otros clérigos. Bueno, los párrocos van a ser objeto de peculiar atención. Se va a buscar no solamente su buena formación pastoral, sino también en otros ámbitos, porque el objetivo que antes he señalado de los obispos como potenciadores de la vida cultural, económica del reino, también lo tienen que hacer los párrocos. Es muy curioso, en tiempo de Carlos IV, los párrocos tenían que leer en la parroquia un catecismo, llamado así catecismo, sobre cómo había que cultivar la tierra. Entonces tenían que explicar a los campesinos las últimas novedades para lograr un cultivo más adecuado y más provechoso de la tierra. De alguna forma, estaba la idea de que la idea regalista de que el clero pues era una especie de cuerpo de funcionarios eclesiásticos al servicio de la política reformista. Juntamente con esto, que sería así muy por encima, esto habría que matizar mucho, nos encontramos con el siglo XVIII, la vida de la Iglesia española, pues era una institución que marcaba toda la vida del reino, con sus fiestas, que eran muchísimas, con las solemnidades, con los ritos, con las devociones, con el mecenazgo artístico-cultural y sobre todo con la amplia labor asistencial. El catolicismo era un elemento consustancial a la naturaleza de la aún inmensa monarquía católica de España, que era el nombre como se la conocía, que en este siglo, curiosamente, es cuando alcanza su máxima extensión. Va a ser durante el reinado de Carlos III cuando en Norteamérica se llegue al máximo desarrollo de los territorios españoles, llegando casi al actual Canadá. Y de hecho hubo un conflicto con Rusia por cuestiones fronterizas. Rusia que estaba ocupando también América por Alaska. No voy a entrar en detalles, hay una preocupación por los seminarios, por mejorar la calidad de los seminarios,
por erigir seminarios en aquellos lugares en los que no existían. Había otros lugares como Toledo que no necesitaban seminario. Toledo contaba con 2 grandes universidades, que eran básicamente donde se formaba el clero diocesano. La Universidad de Santa Catalina, aquí en la ciudad de Toledo, y la Universidad de Alcalá de Henares, fundada por Cisneros. Más luego los clérigos que venían pues, de otras universidades más pequeñas y cercanas. Sigüenza tenía universidad, Salamanca, Ávila. En Ávila, por ejemplo, si van a Santo Tomás de Ávila, pues ahí está la sala de grados, que fue donde Jovellanos defendió su tesis doctoral. Es un clero que, a pesar de todos estos deseos renovadores y reformadores, pues tenía sus deficiencias. Por ejemplo, la predicación. La predicación adolecía en gran medida de un barroquismo que hacía ineficaz. Esa predicación barroca que se han leído el Fray Gerundio de Campazas, del padre Isla, pues es una crítica muy fuerte a ese tipo de predicación. Una crítica que también aparece en otros autores eclesiásticos como el padre Fijó o Mayans. En cuanto a la espiritualidad, el siglo XVIII es un siglo en el que no hay apenas grandes figuras en la espiritualidad española, en contraste con el siglo XVI, sobre todo, y con parte del XVII. Al comienzo de la centuria entra en España, de la mano de Felipe V, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Coincide con la figura del padre Bernardo de Hoyos, una devoción que va a tener muchas dificultades, sobre todo a partir de la expulsión de los jesuitas. Se va a asociar a la Compañía de Jesús y no volverá a tener desarrollo, convirtiéndose en la devoción hegemónica hasta el siglo XIX. Pero el siglo XVIII entra en España. En 1733 tenemos la visión del padre Bernardo de Hoyos en Valladolid. Al mismo tiempo se ha ido buscando una espiritualidad más íntima frente a esa aparatosidad barroca. Se va a defender la utilización de la oración mental. Se va a promover desde las prohibiciones del siglo XVI de la traducción de la Biblia al castellano. Se va a comenzar a ver que era necesario la lectura de la Biblia en lengua vulgar, de tal manera que a partir de 1782 la Inquisición permite las traducciones de la Biblia a la lengua vulgar, siendo la primera versión la del padre Escolapio Felipe Escío, quien recibió el encargo por parte del rey Carlos III en 1780. O sea, antes de la permisión por parte de la Inquisición. Obviamente, una cosa, que el rey tenga mucho interés en ello, también explica el levantamiento de esa prohibición que venía desde el siglo XVI y que nos privó de haber tenido unas traducciones tan espléndidas como las que había iniciado Fray Luis de León. Bueno, este sería un poco el marco, ¿sí? muy por encima, más que pinceladas son brochazos, pero bueno, un poco donde se va a desarrollar la vida de Lorenzana. La brillante trayectoria de un canónigo ilustrado. Ya hemos dicho que Lorenzana nace en León en 1722, un 22 de septiembre, hijo de Jacinto Manuel María Rodríguez de Lorenzana y María Josefa Irauregui y Salazar. Le bautizan en la parroquia de San Pedro y San Isidoro del Real por parte del presbítero Tomás Antonio Valcárcel, que le impuso el nombre, muy de la época, estos nombres tan barrocos, de Francisco Antonio José. Su padrino devotivo fue su tío Anastasio de Lorenzana, que era canónigo de la Catedral de León. No solamente, bueno, Lorenzana no era el único obispo de su familia. Su hermano Tomás llegó a ser otro obispo ilustrado, obispo de Gerona, después de hacer otra también brillante carrera eclesiástica. Al hermano mayor, como era habitual, el hermano mayor Pedro, que era heredero del mayorazgo, tendrá un papel importante en la política local de León. Va a ser regidor mayor de la ciudad de León. Entonces, bueno, pues el mayor hereda el mayorazgo, como su propio nombre indica, obviamente, y Francisco y su hermano Tomás van a ser dedicados a la carrera eclesiástica. Va a estudiar gramática con los jesuitas en León
luego Humanidades con los benedictinos en San Andrés de Espinareda, y aquí logra el bachillerato en artes. En 1734 recibe la tonsura, de tal manera que ya se convierte en clérigo. Tardará en ordenarse, ya veremos que no lo va a hacer rápidamente. Va a empezar a estudiar teología, va a recorrer varios lugares. Va a estudiar en Valladolid, va a estudiar en Burgo de Osma, va a estudiar en Salamanca y también en Ávila, en esa Universidad de Santo Tomás. Por último, regresará, después de todo este recorrido, a Salamanca y allí culmina los estudios en Derecho y le van a convertir en rector del Colegio Mayor de San Salvador de Oviedo en 1749. Con todo esto, se va a presentar, como era habitual en la época, a un concurso a canónigo. Se va a presentar en la Catedral de Sigüenza, donde va a ganar en 1750 la canonjía doctoral, que tenía relación, por tanto, con su estudio de Derecho. ¿Qué ocurre? Que Lorenzana estaba sin ordenar. Era clérigo porque ya había sido tonsurado, pero no había recibido la ordenación sacerdotal. Con lo cual tiene que pedir permiso al cabildo para ausentarse y que le ordenen obispo. En Sigüenza va a conocer a otra figura más interesante de la ilustración española del siglo XVIII, otro clérigo ilustre, con el que va a coincidir después en Toledo y con el que va a coincidir también en la Nueva España, los dos como obispo, Francisco Fabián y Fuero, que será en México, será obispo de Puebla de Los Ángeles, es el lugar que tiene esa maravillosa biblioteca creada por Palafox, el obispo Palafox, la biblioteca palafoxiana, que es una de las bibliotecas más ricas que hay en México. Y luego de Puebla de Los Ángeles, en una carrera similar a la de Lorenzana, también va a venir a España y va a ocupar otra sede muy importante, como es la sede de Valencia. Una vez que es nombrado, que es ordenado, pues el cabildo de Sigüenza le va a nombrar bibliotecario capitular. Allí va a ordenar los fondos documentales de la biblioteca de la catedral, va a hacer un nuevo inventario de alhajas y ornamentos, pero mientras tanto, pues él quiere salir de Sigüenza. Sigüenza no está mal, pero bueno, aspira a cosas mayores y va a presentarse a otras oposiciones, pero no lo va a conseguir. Hasta que en 1754 va a obtener del cardenal infante, don Luis Antonio de Borbón, una canonjía de gracia en la catedral de Toledo. Y tras los preceptivos informes acerca de la limpieza de sangre, toma posesión de la misma. Poco después renunciaba al cardenal Borbón y era nombrado arzobispo el conde de Teba, Luis Fernández de Córdoba, que le va a nombrar vicario general de la archidiócesis. Y además en la catedral le va a nombrar abad, una de las dignidades de la catedral, abad de San Vicente del Piélago, y deán de la catedral. En la catedral de Toledo hay en el siglo XVIII, en esta época, un conjunto de canónigos ilustrados que generaron una especie de tertulia literaria, científica, cultural, pues muy rica. La vida del cabildo de la catedral pues tenía esta dimensión, estas tertulias también del siglo XVIII. Bueno, pues Lorenzana va a formar parte de este grupo de canónigos con intereses culturales y van a tener aquella tertulia catedral. Claro, un canónigo tan brillante, una figura tan brillante, que es deán de la catedral de Toledo, un nombramiento que es verdad que lo promueve Fernández de Córdoba, pero que correspondía al rey. Bueno, pues esto va a poner a Lorenzana en el punto de partida para alcanzar el episcopado. ¿Y cómo comienza el episcopado? Pues con una diócesis pequeña, pero que era relativamente importante y rica, como era Plasencia. Entonces va a llegar a Plasencia en 1765, nombrado obispo Plasencia. Le van a ordenar en Madrid, en un convento de los dominicos, Santo Tomás, que ya no existe, que es el que se encuentra al lado del Ministerio de Exteriores, lo que era la cárcel de corte, que ahora es el Ministerio de Exteriores. Al lado hay una iglesia, la iglesia de Santa Cruz, que es una iglesia neogótica. Pues ese solar ocupaba uno de los conventos más importantes de la orden dominicana, que era el convento de Santo Tomás,
que fue demolido durante el sexenio revolucionario. Tenemos fotografías de su demolición en los años 60 del siglo XIX, y que era también uno de los conventos más ricos en patrimonio artístico de Madrid. Bueno, pues ahí es ordenado y marcha a Plasencia. Inmediatamente va a tener una actividad, porque vemos que es una figura de actividad desbordante. Muestra muy preocupado por la situación económica de sus diocesanos. Para que se rebajara el precio del trigo, del pan, pues vendía de la alhóndiga que promueve, hace que se venda el trigo a bajo precio. Piensa fundar una institución que fuera un hospital u hospicio para gente vagabunda, tal como lo había indicado el rey, pero aquí tuvo un pequeño problema con los canónigos de la catedral. Con su propio dinero financió una plaza de profesor de latín para mejorar la formación de los futuros presbíteros. Y aquí comienza una labor que se dio truncada porque poco tiempo después, en 1766, es decir, al año siguiente, en menos de un año, Carlos III le nombra arzobispo de México. Marcha a México, dejando una sensación de aprecio en la sede placentina, y el 14 de abril de 1766, pues ya es arzobispo de México, capital del virreinato de la Nueva España. No olvidemos que México, durante los siglos XVII y XVIII, es una de las ciudades más importantes, no solamente de la monarquía, sino de todo el mundo. Una ciudad rica, una ciudad llena de obras de arte, una ciudad que, al ser la sede de la corte del virrey, pues tiene un rango prácticamente de gran capital. Y además en un territorio tan rico como era la Nueva España, que en el siglo XVIII se está ampliando. El virreinato abarcaba, incluyendo la Capitanía General de Guatemala, que era todo Centroamérica, pues desde el Istmo de Panamá hasta los territorios que se iban ocupando, explorando en prácticamente un tercio de los actuales Estados Unidos, que pasarán a Estados Unidos precisamente en el siglo XIX, en 1848, tras la derrota de los mexicanos del general Santa Anna frente a Estados Unidos y el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que quitó a México más de un tercio de su territorio. Bueno, pues nos encontramos en la capital de un territorio extensísimo y riquísimo, todas las minas de plata de México, todo el comercio, y México, que además es el lugar, antes ha hecho alusión Juanjo, aquel viaje de la Madre Jerónima, bueno, pues tenían para el comercio entre Filipinas y la península se hacía vía México, el galeón de Acapulco. Bueno, pues un territorio rico, un territorio que además va a fascinar a Lorenzana. Va a hacer una actividad pastoral desbordante, hace la visita a su extensa archidiócesis, predica a los sacerdotes, se preocupó de la evangelización de los indios, fundó y organizó misiones. En México construyó un hospital, un asilo de pobres, una casa de niños expósitos, publica un catecismo para párrocos, manda a componer gramáticas en lengua vernácula para los indígenas, y fue el que tuvo que aplicar el decreto real de la expulsión de los jesuitas. Junto a esta labor pastoral desbordante, bueno, pues proyectos urbanísticos, prepara la edición de las actas de los concilios mexicanos, junto con la historia de sus obispos. Financió la publicación de la historia de la antigüedad mexicana, que él mismo redactó, que luego y más tarde ampliaría la historia de la Nueva España, de Hernán Cortés, basándose en el texto de Hernán Cortés. No se olvida de su catedral toledana. En 1771 manda a Toledo sendos ejemplares del misal mozárabe. No se olvida ni de su catedral ni de su patrimonio más preciado. Convoca el cuarto concilio provincial mexicano y se preocupa del desarrollo de las artes en la Ciudad de México, hasta que en 1772 es nombrado arzobispo de Toledo. A través de sus cartas, pues conocemos el periplo que va haciendo, desde cómo se va despidiendo de la diócesis, y cómo va desde la Ciudad de México, se dirige a Veracruz,
de Veracruz va a La Habana y de La Habana va a Cádiz y luego desde Cádiz ya se dirige a Toledo. Y va a llegar a Toledo, como hemos dicho antes, en ese año de 1772. El recorrido ya lo he indicado antes. Además, una cosa, antes de salir de México, va al santuario de Guadalupe, de México. Sabemos también, va narrando, y lo tenemos en las actas capitulares, sus primeras horas en Toledo. Llega a Toledo el 3 de octubre. A las 6:30 llegaba a la ciudad. Entra en palacio y lo primero que hace, baja por la escalilla secreta, es decir, por el arco de palacio y esa escalera que ya en la catedral, y va a orar ante la imagen de Nuestra Señora del Sagrario. La entrada solemne la va a hacer al día siguiente, el día 4. Pues tras el rezo de completas, pues, como era habitual, entra por la puerta del perdón, y sabemos también cómo está decorada. Para entrar de Lorenzana en la catedral, para tomar posesión, la puerta del perdón estaba decorada con los tapices del Tanto Monta, que hoy en día podemos observar en el Museo de Santa Cruz. Sobre un pequeño altar se ubica el Lignum Crucis y allí el prelado presta juramento según lo establecido en el libro de las Constituciones de la Santa Iglesia Catedral de Toledo. Llega a la que es la diócesis más rica de España, sin duda, y una de las más extensas. En aquel momento, como sede metropolitana, de Toledo dependía Cartagena, Córdoba, Cuenca, Jaén, Osma, Segovia, Sigüenza y Valladolid. Más luego el territorio propio de la diócesis, que abarcaba prácticamente toda Castilla-La Mancha, exceptuando el norte de la actual provincia de Guadalajara, lo que era el obispado de Sigüenza, exceptuando en la diócesis de Cuenca, que abarcaba en Toledo un pequeño territorio en todo lo que sería la zona oriental de la actual provincia de Toledo, desde pues, Quintanar, Corral de Almaguer y Santa Cruz del Retabar. Esos pueblos pertenecían a Cuenca. El territorio de Ciudad Real era diocesano de Toledo, aunque en él había territorios exentos de las órdenes militares. Ocupaba pues gran parte de la provincia de Albacete, todo el territorio que va desde Villarrobledo hasta la Sierra de Alcaraz. Ocupaba en el norte de Jaén un territorio importante en torno a Cazorla, que además era señorío jurisdiccional, el ayuntamiento de Cazorla del arzobispo de Toledo. En el norte de la actual provincia de Granada, Huéscar y la Puebla de Don Fadrique. Y en el norte de África, la plaza de Orán, que precisamente va a ser durante su pontificado, cuando ante el abandono, que consecuencia de un terremoto, se va a abandonar por parte de la monarquía, se va a abandonar la plaza de Orán, y entonces será también cuando Orán deje de pertenecer a la diócesis de Toledo. Lorenzana hizo traer a Toledo los libros que conservamos hoy en día en el Archivo Diocesano de Toledo, los libros sacramentales de Orán, piezas de orfebrería, una de las joyas que se perdieron durante la Guerra Civil, que era la custodia del Sol de Orán, que se conservaba en la parroquia Santa Leocadia. Bueno, pues es una iglesia extensísima. Bueno, en 28 años que va a ser arzobispo, pues va a poder hacer pues un montón de cosas. Va a promover el desarrollo social, el económico, el artístico, juntamente con el pastoral, aunque en la mentalidad de época también se incluía o se consideraba que forma parte de esa misión episcopal. Tenía fama de severo y exigente, y aquí va a demostrar en Toledo unas dotes excepcionales de organizador, planificando, y esto muy propio de un señor del siglo XVIII y de su formación como canonista. Bueno, pues sobre la base del derecho y la confianza en la ley va a planificar la renovación de la curia y de la administración diocesana, buscando que fuera más racional, que esto es propio de este siglo XVIII, que se extiende a otros elementos de la sociedad española, hacer todo mucho más racional y útil. Añade normas, decretos, leyes que se tendrían que ampliar
que ampliaba el marco legislativo de la archidiócesis, que hasta ese momento estaba regida por las constituciones sinodales del cardenal Portocarrero. Ya indicaba antes la importancia de este personaje. Bueno, Lorenzana en esa normativa llega a indicar pues cómo hay que hacer los altares de las iglesias. Él está muy preocupado también, él está imbuido del espíritu ilustrado que tenía su reflejo en el arte. Hay un rechazo muy fuerte del arte barroco. Entonces, Lorenzana va a promover, lo vemos en los edificios que él hace construir en Toledo, un estilo neoclásico. Ya en la época lorenzana, una joya tan maravillosa como es el transparente de la Catedral de Toledo, pues en la época de Lorenzana ya era visto como un horror, como una extravagancia barroca. Y si comparamos el altar del transparente justo enfrente con el que el altar de San Ildefonso que manda erigir en la capilla homónima el cardenal Lorenzana, vemos que no tiene nada que ver, que son dos. Entonces Lorenzana quiere que ese espíritu ilustrado, ese espíritu racional, también se aplique al arte de las iglesias, que se aplique a las devociones, buscando esa purificación frente al barroquismo imperante. Él solía compaginar en su concepción eclesiológica, por una parte, la defensa de las prerrogativas episcopales, pero al mismo tiempo, como buen regalista, era partidario de la intervención del rey en la reforma eclesiástica, aunque jamás discutió el papel del Papa, manteniendo una actitud de gran fidelidad a la Santa Sede, tanto en el discurso como también en la práctica. En un momento en el que se discute mucho por parte de los regalistas cuál es el papel de la Santa Sede en la vida de las iglesias diocesanas. La labor de Lorenzana como mecenas es excepcional, ya la conocemos, tantos edificios que se conservan en Toledo, el edificio de la universidad, el hospital del Nuncio, las obras que hace en el Palacio Episcopal. Va a fomentar también, va a ser mecenas de Ventura Rodríguez, es decir, el gran arquitecto neoclásico. Va a realizar también obras menores y luego la obra cultural. Antes lo señalaba, Lorenzana va a promover la reforma y la salvaguarda de ese patrimonio tan maravilloso que tenemos en Toledo, ese patrimonio único que es el rito hispano-mozárabe. Además, va a promover la edición de los autores visigodos, de los padres toledanos. Esto también hay que entenderlo dentro del espíritu regalista de la época, porque hay como una especie de deseo de volver a la iglesia primitiva de los primeros siglos, pero además como una justificación de una época en la que no había, en los primeros siglos de la iglesia, un centralismo romano tan fuerte. Con lo cual, el recordar y el renovar el rito hispano y el promover el conocimiento de los autores de la época visigoda también tenía este sentido de decir, no, bueno, aquí tenemos una iglesia que tiene una tradición comparable a la romana, que no es menor nuestra tradición que la tradición de la iglesia romana, lo cual no está, como señalaba también anteriormente, a su devoción hacia la figura del Papa. Devoción que la va a mostrar en el marco, como también indicaba al principio, de aquellos tumultuosos años tras la Revolución Francesa. Esa Revolución Francesa que va a afectar a la diócesis de Toledo de una forma, diríamos, colateral. Saben ustedes que la Revolución Francesa va a llevar al extremo las ideas de los regalistas, y prácticamente la constitución civil del clero en Francia lo que pretende hacer es una iglesia nacional, que la propia autoridad civil es la que va a redistribuir las provincias eclesiásticas, las diócesis, ajustándolas a la nueva división administrativa de Francia, la división por departamentos. Entonces, en ese contexto va a haber una parte importante del clero francés que se va a negar a jurar la Constitución. Entonces, o van a ser deportados o van a ser encarcelados antes del terror. Luego en el terror habrá una persecución incluso sangrienta y muchos se van a exiliar. Y en España vamos a encontrar un número importante de clérigos franceses exiliados. Y estos clérigos franceses van a encontrar la acogida de Lorenzana. Y tenemos, pues, además, como señalaba antes, hombre muy organizado, pues conservamos muchísima documentación, archivo diocesano, acerca de
esta llegada, de esta manutención de clérigos franceses y también de esta vigilancia. Porque en el fondo, decía, bueno, vamos a ver si entre estos clérigos que nos vienen exiliados de Francia va a venir algún revolucionario, entonces también hay una especie de control sobre estas figuras. Uno de ellos, fundador de unas religiosas, está enterrado, y si van a la iglesia de San Cipriano lo pueden ver la placa, está enterrado aquí en Toledo, en San Cipriano. Entonces, la caridad de Lorenzana hacia estos curas fue extraordinario. Luego, también esa labor de promoción social, con la construcción de las Reales Casas de Caridad. Aquí tenemos un ejemplo en este Alcázar, que él rehabilita, y la Real Casa de Caridad de Ciudad Real, que lo que pretende es, con una mentalidad muy ilustrada, pues no solamente atender cuestiones de beneficencia, sino también atacar la raíz. Acabar con la mendicidad, acabar con esto que se ve como una lacra social, en una mentalidad en la que más utilitarista, es decir, vamos a reinsertar, de alguna forma ese sería el lenguaje que podíamos entender hoy, reinsertar a esta gente y que aprendan un oficio y que sean útiles para la sociedad. Bueno, pues en este contexto, en el que Lorenzana está realizando una labor extraordinaria, se van a mezclar las cuestiones políticas. Tras la muerte de Carlos III tenemos la figura de Carlos IV, tenemos el valimiento de Godoy, y Godoy va a ser el gran promotor del exilio, por decirlo así, de Lorenzana. Van a ser las antiguas cortesanas las que van a hacer que Lorenzana tenga que dejar Toledo en 1797, cuando, por cuestiones políticas, Carlos IV y su valido Godoy envían a Lorenzana a Roma. Lorenzana había sido creado cardenal en 1789. Le envían con la misión de realizar gestiones ante la curia y además estar cerca del Papa Pío VI en esos duros momentos de la ocupación francesa de Roma. Él tiene la misión, entre otras cosas, de consolar al Papa en sus sufrimientos. En el fondo es un exilio encubierto, a la larga va a conllevar la renuncia de Lorenzana a la sede de Toledo. Lorenzana se da cuenta, porque va a pedir, claro, esto no es como cuando uno se va de viaje y vuelve cuando quiere. Si el rey te mandaba una misión, una tarea, tú no podías regresar hasta que no te daban permiso. Claro, si tú pides permiso para regresar y no te lo dan, pues entiendes que es que no quieren que vuelvas. Bueno, pues Lorenzana en el año 1800 va a renunciar a la sede de Toledo, dándose cuenta de que no va a volver, y siendo una figura ya muy conocida en Roma. De hecho, él tiene un papel muy importante. Tras la muerte de Pío VI, parece que en aquel caos que ya desaparecía el papado, que ya no iba a haber... Bueno, pues un grupo de cardenales puede reunirse en Venecia, y en aquel conclave de Venecia eligen al que va a ser Pío VII. Bueno, pues Lorenzana tuvo ahí un papel muy clave, muy importante. Él se queda en Roma, va a permanecer al servicio directo del Papa, y viendo que su vuelta a España era muy complicada, muy difícil, en 1800 renuncia en su pupilo Luis de Borbón y Vallabriga, que él había educado. Luis de Borbón era hijo, como señalé antes, del cardenal Luis Antonio Jaime de Borbón, que había renunciado a la sede de Toledo para poderse casar. Bueno, en el fondo, porque él pensaba que podía ser rey. No olvidemos que cuando muere Fernando VI, viene Carlos III, pero según la pragmática sanción de Felipe V, para ser rey de España había que haber nacido en España. Y resulta que de los hijos de Carlos III, todos habían nacido en Nápoles. El único heredero que tenía esos derechos era el infante Don Luis, que es el menor de los hijos de Felipe V y Isabel de Farnesio. ¿Qué ocurre? Que Carlos III va a dilatar el permiso para que su hermano se case, porque su hermano se quiere casar, y al final hace que se case con una dama de la nobleza, pero de la baja nobleza, con lo cual, como es un matrimonio desigual y ya se había publicado
la normativa que obligaba a renunciar a la corona a quienes contrayeran matrimonios desiguales, pues Luis de Borbón se ha quedado sin posibilidad de acceder a la corona. Hay una cosa, un busto que se hace apenas renunciar a la sede de Toledo, que es toda una declaración de intenciones. Aparece con una cota de una armadura, un retrato, diríamos, regio. Bueno, pues eso ya es una declaración de intenciones. Se tuvo que conformar con montar aquella corte barroca tan refinada en Boadilla del Monte, aquel palacio tan bonito donde él fomentó el desarrollo de la música barroca con Boccherini, y luego la corte que tuvo en Arenas de San Pedro, donde Goya trabajó para él. Tiene ese cuadro tan bonito que recoge una partida de cartas del infante Don Luis. Bueno, el caso es que, como había tenido un matrimonio morganático, los hijos de matrimonio habían perdido los derechos a la corona e incluso el derecho a poder utilizar el apellido Borbón. ¿Qué ocurre? Que de esos hijos, un hijo y dos hijas, al hijo, pues vamos a dedicar a la carrera eclesiástica, no sea que en un momento determinado pueda reivindicar algo. Entonces viene a Toledo, le va a formar lorenzana, se va a educar aquí en Toledo a la sombra de Lorenzana. Y además, al contrario que su padre, sí que va a demostrar que tiene inquietudes por el estado eclesiástico. Y las hermanas se educaron aquí en San Clemente, y una de ellas se va a casar con Godoy. Claro, Godoy ahora ya le interesa rehabilitar la familia. Como no hay riesgo, porque el varón es eclesiástico, pues el rey, Carlos IV, va a rehabilitar a sus parientes y puede utilizar de nuevo el apellido Borbón, sin que haya riesgo. Y claro, no es lo mismo estar casado Godoy con una Vallábriga que con una Borbón. La cosa cambia. Aunque sea lo mismo, no es lo mismo. Bueno, pues y que sea la condesa de Chinchón. Bueno, entonces esto permitió que Luis pudiera utilizar de nuevo el apellido Borbón. Bueno, pues Lorenzana es consciente de que no va a volver a España y en 1800 renuncia a la sede de Toledo, de tal manera que Luis de Borbón va a poder unir la diócesis igual que su padre, va a poder unir la diócesis de Toledo y de Sevilla. Luego, después de la Guerra de Independencia, su primo Fernando VII, como represalia por haberle presentado la Constitución allí en los llanos de Puzol, pues le va a decir que elija una, que tiene que renunciar a una, y renunciará a Sevilla y se quedará exiliado aquí en Toledo. Bueno, pues Lorenzana, que le hemos dejado en Roma, va a colaborar en la Congregación de Propaganda Fide, es decir, la que se encarga de las misiones. Va a preocuparse de la reforma de los estudios eclesiásticos. Va a tener una actividad caritativa, social, extraordinaria, de tal manera que cuando muera y sea enterrado, en su epitafio va a aparecer padre de los pobres. Y va a morir el 14 de abril de 1804, a los 81 años de edad. Le entierran los funerales son en la Basílica de los 12 apóstoles, y va a ser enterrado en Santa Croce en Jerusalén, junto a la Basílica Lateranense. Una placa que pone Padre de los Pobres, que reconoce pues su gran labor. En una de las plazas de Roma, donde está la Fuente de la Tartarugue, hay un edificio que tiene una lápida que recuerda también a Lorenzana. Lorenzana queda allí enterrado en Santa Croce, en Jerusalén, en Roma, hasta que en 1956 sus restos fueron trasladados a México. ¿Por qué? Pues porque el Cabildo Metropolitano de México pues lo reivindicó. Entonces, tenemos que el final de la vida de Lorenzana va a ser un epitafio romano en su tumba en Santa Croce, en Jerusalén, que recuerda su labor, toda una labor de 80 años, reconocida con esa frase, padre de los pobres. Y una tumba, ahí tiene una imagen de la Catedral Metropolitana de México, su tumba mexicana desde 1956, y está enterrado en la cripta de los arzobispos de México, con un escudo que no exactamente tiene algún pequeño, pero bueno, ahí está enterrado Lorenzana, y siendo muy valorado como una de las grandes figuras de la Iglesia mexicana. Y yo con esto espero que también hayan redescubierto que es una de las grandes figuras, no solamente de la Iglesia toledana, sino de la historia española del siglo XVIII. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu ilustración. También pareces un hombre ilustrado de este siglo, por habernos actualizado lo que recordábamos de este grandísimo hombre que nunca será lo suficientemente alabado. Digo el cardenal Lorenzana, por su inmensa labor social, y puede ser también como un ejemplo para decir que no solamente nos trajimos el oro de aquellas Indias, sino que también se hizo una inmensa labor social y grandísima parte de ese oro quedó allí. Con ejemplos, con este hombre, pues así se escribe la historia. Así, por tanto, muchísimas gracias por habernos recordado, y estoy muy contento por la labor del Ateneo por sacar estas figuras otra vez que cobren actualidad que se merecen, y a ti por habernos lo dado a entender ahora mismo, y a ustedes por atenderlo, por acompañarnos. Si hay alguna pregunta, Dionisio. Don Nicolás. Declara Miguel Ángel que las intrigas palaciegas fueron las que dieron lugar a ese exilio del cardenal Lorenzana. No sé si puedes entrar a detallar algo más, porque siempre, a mí particularmente me ha llamado la atención la animadversión que le tenía a Godoy. Entonces, si sabemos algo más de esas intrigas o cómo se coció aquella enemistad. Bueno, hay que tener en cuenta que la corte de Carlos IV era un hervidero de hay varios momentos de mucha tensión por quién ocupa el poder. De hecho, Godoy está un momento retirado cuando interviene Cabarrús. Y en estas tensiones, la figura de Godoy era una figura muy impopular. Es muy curioso que en el antiguo régimen todavía la figura del rey es una figura sacralizada, de tal manera que todos los problemas o todas las dificultades que ocurrían se atribuían pues a los ministros. Bueno, eso no hace falta irse al siglo XVIII. Yo me acuerdo cuando estuve en Cuba que la gente te contaba, fue al año siguiente de morir Fidel Castro, la gente te contaba que los problemas del régimen los atribuían a los mandos intermedios. La gente te decía, esto pasa porque Fidel no lo sabe. Bueno, pues en el antiguo régimen era muy usual, lo vemos en todas, incluso las revueltas que había, que eran muy normales también las revueltas en el antiguo régimen, por cuestiones de subida del pan. Los motines de subsistencia. De hecho, la toma de la Bastilla el 14 de abril es un día que subió mucho el precio del pan. Bueno, eso era muy normal. Entonces, se trataba siempre de salvaguardar al rey. De hecho, se decía, viva el rey, abajo el mal gobierno. Y se hacía esta distinción. Entonces, claro, de todos los desastres que vamos viendo al final del 18, claro, en la política exterior española, al final del 18 se queda con el pie cambiado. Una política que se había basado en la alianza de familia entre los Borbones de Francia y España, de repente con la Revolución Francesa se rompe, y además hay que hacerse aliados de la enemiga, que es Inglaterra. Entonces, en este contexto están todas las derrotas. Los franceses llegan a ocupar Fuenterrabía, casi entran por Guipúzcoa. La crisis económica, que de hecho la primera desamortización que va a haber en España va a ser precisamente para intentar arreglar un poco la crisis económica. ¿Qué ocurre? Que en este contexto Lorenzana es de los que hacen una crítica a Godoy. Y ya sabemos que a los gobernantes una cosa que les encanta es que les hagan críticas aunque sean constructivas. Con lo cual, y Lorenzana no es cualquiera. Entonces la máxima figura de la Iglesia española. Con lo cual, Godoy, aparte de Godoy, yo creo que también podía entrever que quitarse a Lorenzana en medio, que ya era muy mayor, pero claro, el problema de la gente mayor es que cuando no se quiere morir no se muere. Entonces, que el Godoy, pues, poder también promocionar a su cuñado, pues obviamente necesitaba, pero sobre todo por la crítica de Lorenzana a Godoy, por situarse Lorenzana en el sector opuesto a Godoy. No olvidemos los conflictos tan grandes que hay dentro de la propia familia de Carlos IV, con aquellas conspiraciones del futuro Fernando VII. Entonces, en este contexto tan revuelto de la corte, pues se va a producir el exilio,
es un exilio, pero con la forma bonita de hacemos una misión diplomática que vaya también a solucionar algunos problemas que había en relación con algunas cuestiones jurisdiccionales, pero pues esta misión tan bonita que el cardenal de Toledo vaya a consolar al Papa, que está ya atribulado por los franceses. Pero bueno, pues la cuestión es quitársele de en medio. Luego la cosa más compleja, pero bueno. Quería preguntar si, por ejemplo, la idea del epitafio del Padre de los Pobres pues también tiene que ver en la vida de Lorenzana con esa idea, según tengo entendido, de la colonización agrícola por gente que no tenía ni oficio ni beneficio, pero que eran agricultores pobres. Lo digo por el despoblado de Jumela, aquí en la provincia de Toledo, y es que yo por mis raíces creo que desciendo de Jumelán, y en fin, lo puso en marcha, y creo que en el 1799 por ahí, con la cosa que estamos hablando de Godoy y tal, y la marcha a Roma, eso se perdió, y hoy nos queda allí la ruina de Jumela, que han ido desmantelando encima unos y otros, llevándose las piedras, por así decir. Entonces, que si tiene que ver... Bueno, realmente tiene que ver con la actuación caritativa que tiene en Roma. Vamos a ver, esto de la promoción de la agricultura, de los telares aquí en Toledo, de intentar recuperar la antigua industria excedera, va más bien esa línea de vamos a evitar la mendicidad, vamos a hacer que la gente tenga una formación, digamos, profesional, entre comillas, que les haga útiles para la sociedad, porque eso es una idea muy de la Ilustración, la utilidad pública. Por eso la crítica que se hacía, como he dicho también antes, a los frailes, porque decía, los frailes no sirven para nada, era la idea de los ilustrados. En cambio, el clero secular sí, porque trabaja en las parroquias. Entonces, en esta idea, digamos, utilitarista, se va a hacer toda esta promoción de la industria, de la agricultura, de la mejora, además dentro de esta idea del siglo XVIII, del progreso, del avance. Pero la dimensión caritativa, el título este de Padre de los Pobres que le da en Roma, es porque en Roma, como seguía teniendo rentas muy, muy altas, se dedicaba a la caridad y a atender y promovió muchas obras, diríamos, de tipo caritativo social. Entonces, la fama que tiene en Roma, en los últimos años que está en Roma, es precisamente de un limosnero, sin dar un contenido negativo a la palabra, es decir, una persona que se dedicaba a dar muchas limosnas. Entonces esta imagen en Roma, además una Roma, no olvidemos, que está en plena, en crisis, los franceses han invadido la ciudad, el Estado pontificio está en una situación de crisis política económica. Y una cosa que he dicho antes, curiosamente, en este marco, aparte de que Lorenzana se dedicara y hacía mucha labor social, tampoco olvida la dimensión cultural. Cuando compra en Roma los libros de la biblioteca del cardenal Celada y los manda a Toledo. Entonces, él nunca perdió este cariño a Toledo. El amor a los libros, como podemos ver aquí en esta casa, y ese amor a Toledo. Bien, ¿alguna cosita más? Pues antes de despedir el acto quiero decir dos cosas. Una, que las actividades, tenemos 3 o 4 actividades aún en este trimestre antes de la clausura de curso, 2 de ellas en esta casa y una nos ilustrará nuestro compañero Antonio Casado sobre el padre Pedro Chacón, otro toledano que bien merece que actualicemos su biografía para agradecerle todo lo que hizo. Y segundo, una curiosidad que me ha surgido, poco tangencial de lo que has dicho, si van ustedes a la sala capitular de la catedral, encontrarán como caso curiosísimo el retrato de 2 cardenales o arzobispos. Estos, el de Arenas de San Pedro y su padre. Sí, los dos Borbones, Luis de Borbón. Los Borbones están caso único, ¿no? Un padre y un hijo como arzobispos retratados, ustedes lo pueden encontrar en ningún... Yo es que me extrañó muchísimo, me llenó de enorme curiosidad cuando lo supe. Lo tienen ustedes en la sala capitular. Retrato de un padre y un hijo, cardenales, arzobispo de Toledo. Pues nada más, pues muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Gracias.